a iniciar esta jornada el doctor Jorge Wills Ospina. Jorge es el presidente ejecutivo de Veris a nivel nacional y él es médico, pero la experiencia administrativa pues le ha llevado a liderar esta empresa, y la ponencia que va a ser, la charla que nos va a dar hoy día, va a tratar sobre la transformación digital. Ya les va a explicar él por qué, ¿ya? Y pues además él también ha dado conferencias en varios lugares del país, y también pues está muy involucrado en la parte social. Veris también está involucrado en todo lo que es emprendimiento social. Así que por favor un aplauso a Jorge Wills. Jorge, bienvenido. Bienvenido a la Facultad de Ciencias Administrativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial a quienes me han extendido esta invitación, la cual desde el primer momento, por supuesto, acepté con mucho gusto, porque una de las tareas que tenemos nosotros al tener estas oportunidades de desarrollar empresa nos invita obviamente a compartir esas experiencias, y en un momento donde el país requiere tanto de articular la acción académica y la acción empresarial, por supuesto espero dar mi aporte y mi grano de arena de lo que a mí me ha correspondido como historia. Voy a contarles mi historia, de eso pueden tomar lo bueno y lo malo. No soy perfecto, por lo tanto no vengo a profetizar, pero sí quiero contarles mi experiencia para que sea ojalá compartida y entendida por cada uno de ustedes. Tengo la bondad que Dios me ha permitido recoger de ser también docente universitario. Soy docente de maestrías del IDE, del MBA, del Master in Management. He tenido algunas prácticas académicas a nivel internacional. Hice programas de alta dirección ejecutiva en el IES de España, que es una de las mejores escuelas de negocio del mundo. Ahorita estoy en un programa de alta dirección ejecutiva en Columbia University en Nueva York, y algunos otros programas que me han permitido irme capacitando. Y creo que el primer mensaje para los estudiantes y los docentes es que personas que no están actualizadas en el mercado, sin duda muy rápido van a salir de ella, porque si estoy repitiendo lo que ya los libros traen y estoy repitiendo además lo del libro de hace 5 años, o estoy leyendo en lo de los libros de hace 5 años, el mundo ya nos ha cambiado lo suficientemente bastante, y por lo tanto la probabilidad de no salir a un mercado laboral competitivo puede ser muy alto. En mi caso, que trabajo con temas de casos de Harvard, del IES y de algunos países, hay algunos colegas que todavía tienen casos vistos de 8, 10, 12 años atrás. A mí me gusta trabajar con casos bastante recientes, porque sin duda, en la medida que tengamos conocimientos de experiencias nuevas, es mucho más importante. Entonces ahí hay un rol importante de que el estudiante, desde una perspectiva yendo ya un poco al tema del servicio, requiera y reclame por parte de sus docentes una calidad de comunicación y de información por la cual está recibiendo un conocimiento, y por otro lado que el estudiante, por supuesto, que también busque las características y las medidas de trabajar en aprender realmente con conceptos modernos o rearticulados, porque no solamente es que toque inventarnos la ciencia todos los días, sino sencillamente reaplicar o reacomodar lo que viene sucediendo en el mundo a la realidad actual. Pasemos la siguiente un segundito en la presentación, si podemos. Es un poco el recuento de lo que me ha pasado a mí en la vida. Yo soy producto de una familia, como la mayoría de todos, de clase media. Mi padre trabajaba como trabajamos la mayoría para poder construir y crecer en los hogares, y con sus ahorros en algún momento pudo comprar una pequeña finca que quedaba exactamente a 12 kilómetros del casco urbano de la provincia donde yo nací. Íbamos los fines de semana a ese lugar, pero 12 kilómetros de carretero tomaban más de 1 hora y cuarto en poder llegar, y tocaba ir en un carro 4x4 para poder acercarnos a este lugar. Siempre que llegábamos, y era tipo 6 de la tarde, llegaban personas del campo con pacientes cargados en caña guadúa desde mucho tiempo, y sabían que nosotros llegábamos en vehículo y nos pedían el favor de poder llevarlos a un hospital público, nuevamente de regreso a la provincia donde nosotros veníamos, a la capital.
Eso nos tomaba nuevamente un regreso. Yo era el hijo mayor de 4 de esta familia y acompañaba a mi padre a esa actividad. Cuando nos encontrábamos en el servicio público, pues no es ajeno a lo que sucede acá en el Ecuador. Yo llevo 17 años en este país a propósito de ello y ya les contaré por qué estoy en esta acción. Esto nos invitaba y me invitaba a mí, siendo muy niño todavía, 8, 9, 10 años, a entender cuáles eran los problemas que tenía la población en temas de salud. Porque cuando llegábamos con un campesino a las 9 de la noche, en una carretera tan distante donde no había transporte, nos tocaba esperar hasta que el médico del hospital decidiera si se quedaba o no, porque si le daba salida, esa persona quedaba abandonada en esa zona para poderlo regresar nuevamente al lugar de habitación, que es obviamente la finca o cercano a la finca que les digo de 12 kilómetros de distancia. De tal forma que nosotros nos convertimos en la ambulancia semanal para poder transportar y casi que no había fin de semana que no tuviésemos que hacer ese tipo de actividades. De ahí, creo que Dios mandó mi vocación y desde ese momento, a los 11 años, yo tomé la decisión de ser médico. Nunca tuve una segunda alternativa ni segunda opción y me ofrecían algunas alternativas. Me presenté a una universidad pública como esta también en Bogotá. Tuve de los 100 mejores resultados del país, de los que nos presentamos en matemáticas. Era muy bueno en matemáticas, obviamente, pero mi profesión me llamaba a ser médico y por lo tanto nunca tuve la otra decisión. Entré obviamente a una universidad privada. A los 17 años salí de mi casa en búsqueda de este reto y aquí hay un mensaje importante. Cuando uno va detrás de un sueño, tiene que generar sacrificios. Los sueños no llegan solamente estando en la cama acostado y esperando que las cosas sucedan. Por supuesto que hay que tener fe y en lo personal soy muy creyente y uno de los temas que tomé en consideración fue encomendarme a la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de mi país, para que me acompañara en mi proceso de medicina, pero teniendo 17 años salí de mi casa materna y me fui a Bogotá a estudiar medicina. El proceso fue complejo, tuve que presentar algunos exámenes, estudiar medicina como en cualquier lugar, tiene uno que tener los exámenes suficientemente altos y una universidad privada pues es mucho más complejo porque hay un segundo examen además para poderlo ejecutar. Desarrollé mi carrera de medicina afortunadamente sin dificultades, con una academia muy fuerte, con unos profesores de primera línea, con un aprendizaje que sin duda me llenó de habilidades y experiencias para poderlo hacer, pero también con una convicción de lo que yo quería desarrollar. Y mi historia en mi cabeza siempre está en qué se puede hacer por estas personas que realmente requieren de un servicio que sea humano. Y aquí me voy a otro punto importante, no importa en el sector en que nosotros estemos, debemos saber que quien nos está utilizando en nuestros productos y servicios son seres humanos como nosotros que tienen expectativas, emociones y sentimientos que tienen que ejecutarse para poder llegar a ese resultado. Me gradué, eso fue exactamente esta semana, cumplí 25 años de graduado, tengo 48 años de edad y eso significó que al siguiente año, por cosas de la vida, me nombraron gerente de un hospital público. Yo no tenía conocimientos administrativos para poderlo llegar a hacer, como sucede normalmente en los hospitales públicos. Sin embargo, ahí existen dos condiciones. O me dedico a la burocracia y a creerme dueño de un puesto porque me ha correspondido en el sector público, o asumir la responsabilidad que Dios ha puesto en mi camino de servir y de actuar. Y los dos caminos hoy se viven y hasta estos días, cuando uno ve el sector público cómo opera, todavía creemos que hay personas que se creen hijos directos de la monarquía y pueden hacer lo que quieran sin ganarse ese puesto con responsabilidad, y otros que realmente se consideran que han recibido una responsabilidad con el entorno, con la sociedad y con el país para lograrlo. Cuando me nombran a los 25 años de edad gerente del hospital, y ahí hay algunas de mis fotos de las fincas que le comento, mis estudios en el colegio, fui el mejor graduado, aquí como es que le llaman, el abanderado del colegio durante bastantes años. Aquí estoy en el hospital que les estoy contando y el señor que está aquí a la izquierda es Andrés Pastrana, uno de los presidentes de la República que tuvo mi país. Pero para que eso sucediera, cuando yo llegué al hospital, el hospital debía 6 meses de salario. Yo no sabía, a mí me nombraron, yo creí que todo estaba muy bien, uno a los 25 años no está pensando, y aquí les quiero decir una cosa, miren que las oportunidades para los jóvenes también existen. Lo importante es saberlas aprovechar y destacar. Lo importante es buscarlas. Y lo más importante, cuando se aparece la oportunidad, buscar la mejor manera de servir y no de lucrarse de esa oportunidad. Porque cuando uno sirve, el beneficio luego viene en retroversión en porcentajes exponenciales y ya les voy a seguir contando la historia. Cuando llego a este hospital y me entero el primer día que sale la administrativa, persona que se creía del grupo de
los bendecidos de la monarquía y que no tenían que hacer nada por la sociedad, y me dice que le debemos 6 meses de salario a los empleados. Pónganse ustedes a pensar qué sucedía con los clientes, con la infraestructura física y con todo lo que estaba sucediendo. Ahí vino a mi cabeza nuevamente, y por eso les digo que los caminos están bastante marcados, lo que me estaba sucediendo a mí a los 8 años de edad cuando llegaba a un hospital público con pésimo servicio, con pésima actitud de los profesionales, con una descorazonada y de una deshumanización terrible para no atender a las personas como debía hacerse. Y ahí empezó mi reto. Yo podía haber dicho, no quiero seguir trabajando en esta empresa, no me interesa, o vamos a ver qué podemos ejecutar. No tengo mucho tiempo para contarles toda la historia, pero en resumidas cuentas, el primer trabajo que hice con mi equipo es decirles, mi primer mes de salario lo voy a tener cuando me corresponda pagar para todos el mes de enero que estoy entrando a trabajar hoy. Es decir, yo entré en la misma problemática de los equipos. Y el líder se tiene que involucrar y untar de los equipos. Porque cuando uno cree que es bendecido y que uno sí le tienen que pagar puntual y a los demás no, los equipos no lo van a seguir. Cuando uno empieza a ser auténtico y a vivir de primera mano los problemas que viven las personas que uno lidera, se empieza a construir un futuro en comunión. Y eso fue un primer mensaje porque los primeros que llegaron obviamente era el sindicato que tenía en el hospital a decirme que cuándo les iba a pagar y yo no llevaba más de 24 horas de ubicado. Les dije, miren, lo único que les puedo decir hoy, primer día de trabajo, es que mi salario me lo pago el día que me corresponda. Y yo también tuve que vivir y convivir con 4 o 5 meses sin poder recibir salario, viviendo lo que vivían todos y cada uno de mis colaboradores. Ese punto les quiero compartir hoy como experiencia, marca líneas de liderazgo importantes. La segunda, respetar los dineros públicos. Y no solamente los públicos, los privados también. La cultura de que yo me encontré esto y es mío no está dentro de las características de un líder. Las características de que si uno se encuentra algo, eso es de alguien. Y tiene uno que empezar a buscar quién es el propietario de esa situación para no generar un daño. Aquí nos encontramos un celular y buscamos es que no se den cuenta y ojalá lo apaguemos para guardarlo. Y aquí hablo en Sudamérica, no estoy hablando solamente de este país que adoro con mi alma porque llevo 17 años acá en este país. Luego de esto, resumiendo más la historia y siguiendo académicamente, y quiero montar un paralelo, lo primero o segundo que hice después de ser nombrado como gerente de ese hospital fue meterme a una especialización en gerencia en salud y a una alta gerencia. Hice los 2 programas en simultánea. Las cosas se logran con esfuerzo. Y yo podía tener el título leyendo el 30% de lo que leí. Porque seguramente cumplía con las tareas, cumplía con las responsabilidades, levantaba la mano de vez en cuando, pero en mi camino no estaba a ser un gerente con una especialización de papel, porque de cartones están llenas las paredes. Lo que vale en este mundo es cuánto está metido en su cabeza y lo más importante, cómo lo conjuga con su corazón y cómo lo puede expresar a la sociedad. Y aquí creo que es importante, porque muchas personas andan más preocupadas por el cartón que tienen para poderlo colgar y ostentar que por la capacidad académica que pueden expresar y entregar. Y eso hay una gran diferencia, pero una gran diferencia, porque vuelvo y les digo, y más que lo hemos visto en las noticias, títulos hasta falsificados se pueden encontrar y poder poner en la pared el título que yo quiera tener. Pero el conocimiento que se va construyendo además con la experiencia, generan una yunta de trabajo lo suficientemente poderosa y valiente para poder construir lo que hoy tenemos. Cuando llego a este país hace 17 años, que es ya más de la mitad de mi vida profesional y que por supuesto les tengo que decir que me enorgullezco y me alegro de ello. Mis 2 hijos crecieron en este país, mi hija es médica de la UES, está haciendo rural ahorita en Lascano, Manabí, ahí tengo toda una historia también para contarles, pero no es el día, y mi hijo se graduó también del Liceo Los Andes acá en Ecuador, pero llegamos hace 17 años al Ecuador, y la responsabilidad que yo tenía era manejar lo que en su historia, porque ustedes son vecinos míos, se llamaba punto médico familiar. Ahí llegué yo a un consultorio, ese consultorio lo adecué como oficina, no eran más de 12 metros cuadrados lo que era mi oficina, y lo puse a la entrada del centro médico. Y no lo hice ni grande, ni con cafetería, ni con opulencias, ni con nada, porque mi responsabilidad era venir a servir. Arranqué como parte de esta empresa del Grupo Futuro, hace parte del Grupo Futuro, que es una de las organizaciones económicas importantes del país. Arranqué con 35 colaboradores. Había un centro de estos aquí al frente,
Había uno muy pequeñito en el sur y había otro en Quito. 35 empleados tenía, no facturaba más de $170.000 al año. Para contarle la historia, después de 17 años, hoy tengo 1.500 empleados, facturamos $70 millones, estamos en Quito, Guayaquil y Cuenca, tenemos 14 centrales médicas, 10 sedes de laboratorio y estamos construyendo en este momento 5 más en diferentes lugares del país. Y eso se logra no porque yo sea bueno, es porque me rodeo de gente que me acompaña a liderar un proceso administrativo. Y no solamente hacemos eso, somos carbono neutro, es decir que lo que gastamos o consumimos en oxígeno lo estamos devolviendo y estamos apadrinando más de 350 hectáreas de bosque en el Chocó ecuatoriano andino, que son recuperando el oxígeno que nosotros consumimos a través de lo que los clientes consumen en papel, lo que nosotros gastamos, la energía. Tenemos la medición de cuánto consumimos de oxígeno y cuánto lo devolvemos. Y además de eso somos Great Place to Work y ahora somos Happiness. ¿Qué significa eso? Nuestros colaboradores califican qué tan contentos o felices se encuentran haciendo trabajo con nosotros y la empresa que nos evalúa esto, que es una empresa que está en Londres y los certificados están a su disposición para quien los quiera validar, nos felicitó porque en los 10 años que llevan haciendo estudios no habían tenido una empresa como Veris con tan un alto nivel de felicidad del colaborador para responder ante las adversidades del entorno. Y estamos en un año de pandemia. Lo importante de este proceso es por qué suceden todo este tipo de elementos. Veamos la siguiente porque aquí ya les conté dónde voy en Veris, así que creo que voy contando la historia mientras la diapositiva se va moviendo. La tarea es cómo se va hilvanando todo este proceso y toda esta estrategia para llegar a lo que hoy somos. La tarea es articular un modelo que vaya siendo centrado en el cliente. Cuando yo puse mi oficina a la entrada en una puertica ahí, y si alguno es cliente de Veris, podrá recordar qué era eso, o de Punto Médico Familiar en esa historia. Primera puerta a la izquierda, lo que yo hice ahí fue empezar a ver los clientes. ¿Qué tipo de cliente entraba? ¿Cómo entraba? Y cómo mis empleados reaccionaban. Y aquí hay experiencias bien interesantes porque aquí creemos muchas veces que la transformación digital es comprarnos el último software o el último computador y con eso creer que estamos haciendo una transformación digital. El primer elemento fundamental en transformación digital es poner al cliente en la mitad. ¿Y quién es cliente? Cliente es todo aquel que no soy yo. Es decir, la persona que está frente a mí. No tengo que esperar que me pague, no tengo que esperar que me diga, no tengo que esperar que piense. Yo debo tratar a todos los demás como me gustaría que me trataran a mí. Y cuando eso se vuelve parte de mi diario vivir, ya no se vuelve una obligación ejecutarlo, sino se vuelve una espontaneidad. Y ese es el primer punto de la transformación digital. Si nosotros, como estudiantes, como profesionales, como profesores, no tratamos a los demás como nuestros clientes y creemos que son ellos los que nos tienen que servir, el liderazgo empieza a cambiar su contexto y empieza a deteriorarse. Porque un líder no es a quien le sirven, un líder es quien sirve. Y el liderazgo está dado al servicio de los demás, como entrega y responsabilidad, y no como un honor o como un privilegio. Eventos como estos nos corresponden a los que ejercemos cargos de liderazgo ejecutar, porque si no contamos nuestra experiencia, ¿cómo otras personas que tienen una idea, un referente o una intención lo van a poder ejecutar o hacer? Yo creo que aquí lo importante es ver cómo empieza a cambiar nuestro mindset, lo que tenemos en nuestra cabeza, de creer que a medida que estoy más alto en el cargo jerárquico soy más importante, por el cambio de decir más bien cómo puedo servir y entregar. La presencia de Pastrana ahí en ese hospital fue porque logramos poner el hospital al día, eliminamos la corrupción, remodelamos casi el 80% del hospital y algo bien bonito. Nosotros teníamos las hermanas dominicas que tienen labor pastoral en el tema de atención médica y son enfermeras y me colaboraban dentro de la nómina de la compañía porque les pagábamos su honorario como cualquier persona para su labor de enfermería, pero vivían en el convento pegado justo al lado del hospital. Los hospitales siempre tenían esa conexión católica de tiempo atrás, por lo menos de Colombia, y la primera actividad que les quiero decir para que se den cuenta que servir es de pequeños detalles, y nunca lo olvidaré porque esto es un evento que marcó mi vida. Miren lo pequeño que es y cómo me marcó. La gente llegaba de las zonas distantes rurales y tenían que llegar al hospital y para coger turno del médico, como pasa hoy en cualquier lugar, llegaban a las 4 de la mañana
a hacer fila. Y el hospital a las 4 de la mañana estaba cerrado, porque atendía la parte de consulta externa. Urgencias estaba abierto, pero quien venía a una atención médica no urgente, para coger turno en esa época que no había call centers ni nada, tenía que hacer fila y tenían que esperar sentados en la vereda. La pregunta que yo hice es: ¿y por qué el hospital no lo podemos abrir a las 4:30 de la mañana para que la gente tenga refugio? Era tierra fría, podía llover. ¿Por qué tenerlo cerrado? Si eso es público, eso no es de nosotros. ¿Por qué no lo podemos abrir? Y la primera instrucción que di es: abran la puerta. Ustedes no saben cómo cambia la temperatura, el comportamiento y la estructura con un solo evento, abrir la puerta. ¿Por qué lo hice? Porque me puse en los zapatos de esa persona que llegaba a las 4 de la mañana, que sentía su frío y recordaba lo que me pasaba a mí teniendo lo que esperar a esa persona a las 3 de la mañana porque el médico todavía no ha querido resolver un problema. Entonces todo va hilvanado a un propósito y todo va hilvanado a una vocación. La segunda tarea, había una mata, no sé si aquí también se llama cedrón, esa mata aromática que tiene unas hojitas que uno las echa en agua aromática. ¿Cuánto cuesta un vaso de agua y una hoja de cedrón con una cucharadita de azúcar? Pero entregue ese vasito a las 4 de la mañana en una persona en tierra fría, a ver cuánto lo va a valorar. Le dije a la monjita, comprando yo los vasitos, estábamos jodidos y no había plata, compré los vasitos y le dije: hermanita, levántese un poquito más temprano, ponga a hervir agua, sáquele hojas a esa mata y pongamos a repartir. Y yo el primer día fui a repartir las aromáticas con una bandeja. Ustedes no se imaginan, y es el hecho que más marcó, ver a esas mujeres de campo, a esos señores de campo, ancianos, tomándose una agua aromática a las 4 de la mañana, lo que vale eso. Entonces el servicio no son grandes lujos, grandes acciones, sino pequeñas acciones constantes y diarias. Ahí empieza a cambiar la estructura de pensamiento de una sociedad y de un país, y enaltecer el servicio. Que no sientan esos pobres campesinos que les estamos nosotros siendo los que les regalamos las cosas, sino que ellos empiecen a exigir lo que les corresponde como atención, porque finalmente debíamos 6 meses, pero me iban a pagar ese salario. Y ese salario salía de un Estado que tenía que pagar en algún momento los privilegios que yo tenía como profesional o como ejecutivo de esa empresa. Entonces, esos pequeños detalles diarios van construyendo un modelo. Y eso me llevó a poder construir esto y a tener a Pastrana en mi hospital, porque la gente entendió el concepto y empezaron a venir más clientes y empezaron a entender que podían confiar en nosotros y empezar a exigir, y empezó a llenarse la consulta externa y teníamos más pacientes, podíamos facturar más dinero y podía llegar más recursos, y cuando no había corrupción los podíamos aplicar de mejor manera y el entorno empieza a cambiar y la sociedad empieza a cambiar. Y luego vamos llegando, y ahí hay otra historia que el tiempo no me lo permite, pero son actividades pequeñas y constantes y diarias que el liderazgo debe ejecutar para llegar al resultado. Y ojo, no somos perfectos. Los seres humanos somos igualitos, nos levantamos con días buenos, días malos, cometemos errores, podemos despedir gente injustificadamente porque somos humanos y tenemos partes ciegas que no podemos alcanzar a ver, pero la tarea que tiene un líder es cómo busca la perfección. Esas personas que se creen que ya son las iluminadas y no tienen nada que hacer, quiero decírselos con absoluta transparencia, lo único que les queda entonces es morirse, porque ya no le van a aportar nada más a la sociedad. Lo bueno del ser humano, que es creciente, y si es inteligente, la mejor manera es seguir aprendiendo, porque lo único que no pierde el ser humano, comparado con las demás especies, es su capacidad de seguir adquiriendo conocimientos para aplicarlo a la sociedad. Y el otro que recibe mucho conocimiento pero no lo comparte, tampoco sirve. Porque cuando ya no está en esta tierra, ese conocimiento se fue y nunca más va a volver. Por lo tanto, la labor del líder es siempre estar respaldando, porque además, entre más vacíe uno su propio plato, nuevamente se va a llenar con nuevo conocimiento y nueva información. Cada vez que yo preparo una clase para la gente de maestría, salgo enriquecido, porque veo nuevas formas de ver las cosas, hay interacción con la juventud, y salgo realmente apasionado y me encanta. Y si se dan cuenta y logran percibir algo de lo que estoy tratando de transmitirles, es la pasión con la que me gusta comunicar los eventos, porque son realmente cosas que nacen de adentro, porque tengo la vocación. Ustedes, señores docentes, señores estudiantes, si están estudiando la carrera por tener un título y quererse llamar como tal, no lo hagan. Háganlo porque les nace del corazón, porque así tengan un puesto sencillo, un puesto básico, el camino les va a ir marcando un recorrido. En mi empresa hoy, le digo no es mía en la parte accionarial, pero la considero propia porque le quiero como tal. De los 1.500 colaboradores tengo personas que arrancaron como recepcionistas, como personas del contact center, que hoy son gerentes nacionales, que son jefes nacionales
y empezaron estudiando y muchos de ustedes y de ellos estudiaron en esta universidad. Tengo la gran mayoría que son millennial, más del 65% son mujeres. Por lo tanto, la equidad de género también es una responsabilidad dentro de nuestra organización. Entonces el líder tiene que mirar todos los frentes y los alcances que tienen que ir generándose para poder con ello construir un modelo de negocio que realmente traiga réditos, no solamente económicos, sino que socialmente traiga un beneficio. Ustedes se pueden imaginar en pleno proceso de desempleo. Mientras en Ecuador decíamos que estábamos perdiendo puestos por la pandemia, yo arranqué la pandemia con 1.180 colaboradores y la terminé con 1.205, porque el principal compromiso que dijimos es no despedimos a nadie y perdimos plata y no les redujimos el sueldo más allá de las personas que suspendíamos por condiciones de salud o por condiciones de no uso, pero mantuvimos los puestos de los 1.180 empleados. Se fueron los malos, porque eso sí sacamos la gente mala todo el tiempo. Pero la gente buena, la que queríamos cuidar, la mantuvimos dentro de la empresa. Y no por una política de que el gobierno nos obligaba. Recuerden que uno podía hacer una cantidad de locuras para poder salirse un poco del peso que evidentemente nos asfixiaba. 1.500 colaboradores hoy, 1.200 en su época, era un peso económico fuerte. Pero los accionistas y la administración dijeron, señores, les vamos a cuidar. Les mantuvimos el plan de medicina prepagada, todo lo que correspondía en el cuidado. Y eso es otro mensaje. El liderazgo se ve en las buenas y se ve en las malas. Porque cuando tú puedes participar en las cosas malas y te ven sólido, respaldando y apoyando, cuando vengas a exigir, vas a encontrar que también eres, así como eres de bueno apoyando, eres de exigente, demandando recursos y resultados para una organización. Entonces hay unas reglas de juego claras. El líder tiene que tener una agenda abierta, clara. Le tienen que leer como es, no tiene que maquillarse. Porque si el líder se maquilla y actúa de una forma de un lado y luego actúa de otra en otro lado, automáticamente las personas le entienden y le ven de una manera diferente. Y esto les estoy contando es transformación digital, queridos amigos, porque vuelvo y les digo, tengo un programa de alta dirección en transformación digital hecha en España, que me tocaba salir un lunes en el vuelo, llegar a Madrid, con el cambio de horario y lo que sea, levantarme el otro día muy juicioso, estudiar durante toda la semana, llegar aquí el sábado para recuperarme el domingo y el lunes estar trabajando. No es que porque llegué cansadito, entonces me voy a tomar 4 días de descanso, porque el líder tiene que marcar ejemplo. Y en la pandemia, ustedes saben cómo el gremio médico tuvo que trabajar y dedicarse, y el primero que estaba en el frente de batalla era yo, acompañando a mis equipos, liderando el proceso, acompañando y comunicando. Un líder debe comunicar todo el tiempo para dónde va, qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, porque ahí encuentra 3 tipos de personas. Las que están absolutamente alineadas, que son súper importantes porque acompañan su gestión. El otro extremo, las opositoras, que hay que escucharlas al máximo. Para mí son las más importantes del bloque y creen que me están haciendo un mal. Me encanta que me lo digan porque me están haciendo ver mis errores potenciales y por lo tanto me permite cubrirlos y protegerlos. No son mis enemigos los que no creen en mis pensamientos y mis ideas. Son mis más cercanos ayudas porque me están dando unos radares que me permiten alinearme estructuralmente y entenderles en su manera de ser. Y están en la mitad los más importantes por su gran masa, que son los indecisos, los que están escuchando el cuento de la oposición y los que están escuchando el cuento de los amigos. A ellos hay que trabajarles para que se convenzan, porque entre más personas tengas tú acompañando tu estrategia es fundamental. Y ahí es un capítulo adicional. Hay gente que vive amargada y caminando por su vida, por el puesto que tiene, por el trabajo que tiene, por el jefe que tiene. ¿Qué hace ahí? Que hay mucho desempleo. Sea valiente, busque la felicidad, porque cuando ya le pasen los años de vida y sea un absoluto amargado, la vida misma le va a castigar. Nunca me he quedado en un lugar donde no estoy cumpliendo mi propósito de vida, mi vocación de servicio, o donde me toca hacer algo porque va en contra de mis principios y valores. Uno tiene que tener la suficiente valentía para tomar las decisiones de cambiar y no amargarse todos los días de la vida, 18 horas que está uno despierto o 16, esperando que algo cambie para ver si ahora sí soy feliz. Por eso trabajamos tanto la felicidad de nuestros colaboradores. Y quiero decirles que la felicidad, el 85-90% de la felicidad depende de cada uno de nosotros y solo el 10% de las cosas que suceden a mi alrededor. Por lo tanto, si yo quiero ser feliz, no espere que le cambie el externo. Cambie usted por dentro, cambie su actitud, su manera de ver las cosas para con ello construir un mejor mañana. Me avisan cuando esté el tiempo limitado porque si no me complico. El mundo va muy rápido, como voy hablando yo. Ojalá me estén entendiendo el 50% de lo que estoy vocalizando, pero gracias.
Esta foto es tomada en la Quinta Avenida de Nueva York y si se dan cuenta con 13 años de diferencia. En la foto de la izquierda ven que la gente iba transportada en carruajes. 13 años después, la gente va en vehículos. 13 años. Si ustedes eran los que tenían una empresa de herraduras, sí son herraduras acá también, ¿cierto? La que se le pone a los caballos. Y siguen construyendo maquinaria y productos para tener herraduras y el mercado les cambia a esa velocidad, se van a quedar con problemas porque no entendieron para dónde va el entorno. Queridos amigos, el mundo está cambiando a unas velocidades enormes. Y si uno no entiende, el problema no era tener el mejor caballo. El problema no es tener la mejor herradura. El problema no es tener el mejor carruaje. El problema realmente que debemos resolver, los jóvenes, los no tan jóvenes y los adultos, es qué quiere el cliente. El cliente no quería irse en un caballo cómodo, ni en un caballo con buenas herraduras. El cliente se quería movilizar, trasladarse de un lado al otro. Y en la medida que una empresa, una persona o un grupo de personas encuentren la mejor manera de resolver esa necesidad, va a triunfar en el mercado. Y ahí, pasemos a la siguiente, es que aparecen empresas como estas. Uber puso en jaque a los taxis. Y el taxi se sentía el rey del mambo, porque tocaba uno preguntarle a dónde quería ir, si podía montarme con él, si iba a tener plata para devolverme cuando le pagara con un billete que no le gustaba que le pagara, ponía la música que quería y hacía lo que él quería. Y aparece Uber y me marca una diferencia en el mercado y mi necesidad automáticamente, siendo la misma, que era moverme de un lado al otro, me hace ir en un sitio más cómodo y abandono el taxi. Y ahí empiezan los taxis a llorar de que es que la ley, que la norma, que la estructura, que la política. Señores, el cliente es el que va a ir mandando en el mercado. Y en los momentos que hoy todavía hayan personas baby boomers o que sigan pensando que la ley es más importante que lo que el cliente piense, va a llegar a tener un momento de verdad cuando le llegue un millennial o un centennial a ese cargo, cambie la norma y la situación ya deje de ser legal. Porque a mí como cliente no me pueden obligar a montarme en un carro que yo no estoy dispuesto a montarme, no me van a hacer salir a la calle a estirar el dedito y miren cómo los taxis vienen cambiando hoy, montando ya sus aplicaciones, copiándose de un modelo porque entendieron que lo que importa es lo que hicieron los demás. Ratifico, si no entiendo a mi cliente y me ubico más en mi producto y me sigo mirando el ombligo más que mirar lo que el cliente quiere, les puede pasar lo de los carruajes, que en 13 años quedaron ustedes con una tonelada de herraduras muy bonitas, muy bien fabricadas, muy duraderas, pero que no se las va a consumir nadie porque el producto ya pasó a ser obsoleto porque la necesidad del cliente, siendo la misma, cambió el cómo soluciono yo el problema de esa necesidad. Airbnb, que lo conocen, Amazon exactamente lo mismo y por supuesto Apple. ¿Cuántas empresas se llevó Apple por delante cuando ya hoy en un aparato celular se tiene video, se tiene música, se tiene lo que necesiten? ¿Cómo lo hicieron? El cliente tenía las mismas necesidades, quiere seguir tomando fotos, lo incorporó en un sistema. Quiere escuchar música, lo incorporó en un sistema. Entendió al cliente, entendió al cliente. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, las grandes empresas, el caso de Blockbuster, un monstruo, Netflix lo quebró, valía más de 8.000 millones de dólares Blockbuster. Una empresa con 80.000 clientes la derribó. ¿Por qué? Entendió al cliente, se dio cuenta que está pasando. Y los jóvenes que me escuchan, los no tan jóvenes que me escuchan y los adultos y mayores que me escuchan, ¿cuántos problemas tienen ustedes todos los días en su vida y se están quejando por el problema y no pensando en la solución que pueden encontrar para que miles de clientes se beneficien de ese problema que hoy a ustedes les golpea y posiblemente tengan un emprendimiento en sus manos que lo dejan pasar por estar quejándose por el problema que tienen y no por la búsqueda de la solución que están encontrando? Porque la quejadera lo que trae son quejas. Cuando uno es optimista y busca soluciones, empieza a encontrar eso. Y todos estos, todos, partieron con un dueño que encontró un problema que le afectaba a él. La historia de Blockbuster, no saben si la conocen, el de Netflix, estaba molesto porque le cobraron una multa y no le gustaba que le cobraran multa cada vez que tenía que ir a ver la película cuando la devolvía tarde. Dijo, voy a encontrar una solución para quitarme esta multa y derribó a su competidor. El de Uber, no les voy a volver a explicar, estaba hasta el techo que no quería seguir teniendo ese problema. Los de Airbnb
fue un grupo de neoyorquinos que había un congreso importante en Nueva York, los hoteles estaban a full, la gente quería seguir viniendo y no había cómo venir. Estos locos tenían unos amigos afuera que les dijeron, oiga, no tenemos cómo ir. Dijeron, ¿por qué no alquilamos nuestras habitaciones? Le pegaron centro y ahí salió todo este modelo de negocio. ¿Por qué? Porque piensan en el cliente. Y la mejor manera de pensar en el cliente, vuelvo y les digo, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. El principal emprendedor para detectar oportunidades de negocio están dando en cada uno de ustedes todos los días. La pregunta es, ¿quiero aprovechar esas oportunidades? Y todos estos emprendedores, empezando por Steve Jobs, que si le recuerdan la historia y lo han leído y lo han trabajado en las clases, estuvo quebrado, absolutamente quebrado, viviendo en la casa de sus papás. Y era un estudiante universitario como cualquiera de los que fuimos estudiantes universitarios como nosotros. Pero encontró oportunidades, pero el emprendimiento necesita 3 cosas importantes. La primera, entender el problema que está pasando, entenderlo de verdad. La segunda, sacrificio y esfuerzo. Lo que menos tenemos los latinos es ese sacrificio y esfuerzo. Trabajamos 2 meses y como no dio resultado, entonces busco otra alternativa y otra oportunidad para ver si me da plata. Porque nos gusta la rapidez y la celeridad. Y por supuesto viene la tercera, que es la disciplina. Tenemos que ser disciplinados. Un emprendedor que se levanta a las 10 de la mañana porque yo soy emprendedor y soy dueño de mi tiempo, no es ningún emprendedor, es un vago. No es ningún emprendedor. Tiene que levantarse a liderar y a trabajar. En estas épocas de pandemia y en la parte académica sí que es bien interesante. Posiblemente algunos ni aparecen en el Zoom. Ahorita algunos por responsabilidad y por obligación les obligan a conectarse y están jugando billar o jugando otra cosa y dejan ahí como para creer que estoy escuchándolos. Torpe error. ¿Quién se está engañando? ¿Quién se está engañando? Si el que está perdiendo las oportunidades es el que está creyendo que me está engañando. Por eso aquí lo más importante en la vida es el triunfo. Sí, hay golpes de suerte, el que se gana ocasionalmente la lotería. Pero la suerte, cuando uno se pone a mirar, todos los grandes líderes del mundo han encontrado la suerte porque la han trabajado para encontrársela. Uno no se encuentra la suerte debajo de la cama, durmiendo hasta las 10 de la mañana, acostándose tarde en rumbas y farras, que sí las tiene que hacer porque no estoy invitando a que nadie pueda disfrutar, pero respetando los tiempos que corresponden para cada cosa. Un líder tiene que manejar su agenda correctamente. Y ahí va otro mensaje de transformación digital. El líder no puede permitir que la agenda venga aleatoriamente para ver qué pasa. Yo tengo planificada mi agenda con grandes días de anticipación. Y eso no significa que me aparezcan cosas esporádicas que me cambien la agenda. Cuando cayó la pandemia de COVID al Ecuador, que cayó de un día para otro, me cambió mi agenda dramáticamente. Entonces, otra cosa importante, el líder tiene que ser resiliente y adaptable. Se tiene que acomodar al momento situacional en el que está viviendo. Porque si sigo jugando una partida de ajedrez con un contrincante que ya me cambió la estrategia, pero yo sigo jugando la mía, lo voy a perder. Y ahí, técnica y psicológicamente, hay un tema que se llama el síndrome del jugador de ajedrez, que sigue repitiendo la estrategia pese a que el entorno ya le cambió. Cuando el entorno cambia, el líder tiene que leer el entorno, interpretarlo y ejecutar un cambio, porque hay personas detrás de uno que están esperando que uno tome una decisión correcta. Y ojo, no siempre toma la decisión correcta, se va a equivocar. Acepte el error, reconozca el error. El líder tiene que ser humilde, porque el líder no se las sabe todas. El líder no es un iluminado divino que no tiene ningún margen de error. El que más se equivoca es el líder. Pero al tener la aceptación del error, genera aprendizaje. Cuando no acepta el error, genera torpeza. Y eso es una gran decisión que hay que tenerlo en el camino. Dale a la siguiente. ¿Cuánto me queda para ir cerrando el modelo? Ya creo que me pasé el tiempo. ¿15? Ya. Esto está pasando en el Ecuador. La tasa de natalidad está cambiando de forma importante. Ya no tenemos tantos hijos por familia. Y si se dan cuenta, en el año 2030 ya el nivel de reemplazo se va a agotar. Es decir, que la población ecuatoriana a partir de en 8 años empieza a envejecerse dramáticamente. La gente joven que está por salir a los emprendimientos y a los empleos, la gente mediana y la gente adulta va a tener que entender que el mundo va a cambiar de manera dramática, porque en la medida que la población se envejezca, las necesidades van cambiando. No es lo mismo la necesidad de un país que tiene gente muy joven a la necesidad de un país que tiene gente en mediana edad y una gente que tiene ya población envejecida. Y eso va a significar que va a haber productos y servicios que hoy no existen, que se van a requerir porque nuestra población está cambiando su comportamiento, y por lo tanto la invitación a los jóvenes que me escuchen es: pónganse las pilas, porque oportunidades de emprendimiento va a haber todos los días.
El mejor emprendimiento para buscar trabajo es cómo puedo encontrar soluciones y alternativas a estas cosas que están pasando. Porque contra esto no hay solución. Bueno, o sí, obligar a la gente a tener más hijos, creo que no va a poderse. Entonces más bien me pongo a adaptarme a esto y veo cómo logro esta situación. Y la segunda, que va de la mano con esta, la siguiente, porfa, es que la población se está envejeciendo cada vez más años. Antes la gente se moría muy joven. En el año 91 la gente se moría, los hombres siempre somos, aunque nos dicen que no y todo el tiempo nos castigan, nos morimos más jóvenes que las mujeres, o sea que somos más sacrificados o más malos en producción. Toca discutir eso, si genéticamente somos más débiles y no somos el sexo fuerte sino el débil, y moríamos a las 67, moríamos a los 67 años. Las mujeres morían a los 71 en promedio. Miren lo que va a pasar en el año 2050. En menos de 30 años, la población femenina va a estar hasta los 83 años, lo cual significa 12 años más de vida. Espectacular para la ciencia, espectacular para los seres humanos. Y nosotros como emprendedores que estamos armando para ir acompañando esta transformación, donde va a haber personas con mayor edad que van a necesitar servicios y productos que les solucionen cosas que posiblemente hoy la gente joven no está requiriendo y por lo tanto no hay empresa para ello. Ahí, mi llamado generoso a los jóvenes que están estudiando con sacrificio, con esfuerzo, con disciplina y con responsabilidad, piensen en esto, piensen en las necesidades de todos los días que tienen ustedes desde que se levantan hasta que se acuesten, pero no por quejarse, ¿por qué me tocó esta vida? ¿Yo por qué tan pobre? ¿Yo por qué tan difícil? ¿Yo por qué tan? No, ¿qué oportunidades puedo encontrar? Y empezar a construir, a rodearse de gente buena. Un líder se tiene que rodear de gente mejor que uno. Mi equipo de gerentes es extraordinario. Donde yo me quiera sentir el más importante y el mejor de mi equipo, no estoy enriqueciendo la empresa, la estoy parando. Yo prefiero tener 13, que son mi equipo de gestión que me acompaña al lado, que sean campeones en lo que hacen, que me empujen, porque entre más sepan ellos, mejor. Yo no tengo que ser el que toma todas las decisiones en la compañía. Tengo que permitir que la gente tome sus propias decisiones porque son los buenos para eso. Si contrato el mejor vicepresidente de marketing y las decisiones de marketing las tengo que tomar yo, ¿para qué lo contrato? ¿Para qué lo contrato? Tengo que permitir que esa situación se ejecute para que construya. La transformación digital es agilidad, rapidez. La burocracia va en contravía de la transformación digital. Y pilas con esto, queridos amigos, porque la educación, la salud, van a ser las áreas de mayor disrupción que va a haber en el mundo. La educación va a cambiar dramáticamente. Muy posiblemente muchas de estos ladrillos que tenemos hoy construidos van a ser parte de la historia y de los museos. Hoy estamos accediendo a conocimiento internacional muy fácil, muy barato. Va a pasar como las llamadas telefónicas de celular, que antes era imposible hacer una llamada telefónica y hoy prácticamente desapareció porque WhatsApp regala las llamadas cuando se tiene una red de Wi-Fi o se tiene un plan de datos. Eso va a pasar. Y hoy estudiantes que entran a la universidad pública porque no tienen cómo pagar una privada van a poder acceder a conocimiento mundial a mejor precio, a mejor calidad y con profesores mucho más sofisticados si nosotros como profesores lo permitimos. Porque la que debería llevar la vanguardia es la universidad pública, generando conocimiento, generando profesionalismo. Y de eso no se ve. Deberíamos tener programas internacionales liderados por la universidad pública. Aquí hay mucho conocimiento, mucha capacidad de gestión. Y nosotros como empresarios estamos necesitando a esas personas. Los estudiantes están saliendo con un gap diferente de lo que se necesita en la sociedad y lo que están requiriendo. Y lo digo desde mi hija, que se acaba de graduar hace un año en medicina y en universidad privada, para que no hagamos diferencias de si lo público o lo privado es mejor. Los temas de competencias de atención digital, transformación digital, que tuve a mi hija por la tendencia que yo tengo, llevarla a congresos internacionales, y en un congreso muy importante levantó la mano y dijo, yo en Ecuador no recibo esto, y los mismos de la Universidad de Michigan, recuerdo, dijo, tranquilo que aquí tampoco. La docencia tiene que renovarse. La docencia tiene que reinventarse para ponerse acoplado a la realidad de las empresas, porque es muy injusto, y esto lo he dicho en la universidad privada y en la pública porque me han invitado a algunos foros como estos, es muy injusto que uno dedique tiempo y plata como estudiante para que le abran las luces del conocimiento y lo lleven a uno a un sótano en vez de llevarlo a un open house, porque el camino lo tenemos nosotros como responsabilidad. Y el docente que tiene un grupo de estudiantes en sus manos
tiene que entender la responsabilidad que tiene detrás de ellos, que es seguir empobreciendo un país o enriquecerlo a través de ejecutarle acciones que lo lleven a esa nueva posición. Y el estudiante tiene que entender que tiene la responsabilidad de ser coherente con esa responsabilidad y ese cariño y esa vocación que está ejecutando el docente a nivel de la universidad. Si eso no se junta, y eso se lo digo que es mi problema permanente, recibo estudiantes recién graduados que quisiéramos reclutar con mayor volumen, pero totalmente desconectados de la realidad empresarial. Tienen que acercar la empresa a la universidad. Eventos como estos tienen que ser cada vez más frecuentes, que nosotros vengamos y les compartamos qué necesitamos, qué personal estamos requiriendo, dónde hay falencias, dónde hay debilidades para que las fortalezcan. Y con base en eso construir escenarios donde la universidad pública mantenga su talante. Históricamente en el mundo la universidad pública es la que debe llevar la voz cantante de la ciencia. Si se duermen, pierden el rol y va a haber otro que lo va a asumir. Va a aparecer el Uber de la educación que va a posicionarse y luego nosotros vamos a decir, pero es que ese título no es legal. Y a mí como empresa, ¿qué me importa? ¿Que el señor tenga un título en la pared o que lo que esté ejecutando sea contundente, adecuado, correcto, con calidad y con tecnología de punta? ¿Qué preferimos las empresas privadas? ¿Que este señor tenga un título en la pared o que ejecute las acciones contundentes que puede generarse? Mis títulos, ustedes se meten al Cenecit y creo que escasamente aparecerá 1 o 2 títulos. Eso no es mi preocupación. Yo no voy a buscar puesto porque me tenga 50 títulos o para mejorar en Colombia le llamábamos escalafón. Creo que por cada cursito que hace uno lo tiene que ir a presentar rapidito para que le mejoren un porcentaje del salario. Bueno, eso es una aspiración válida. Pero si están haciendo el curso para mejorar el salario y no para mejorar su profesión, hay una diferencia que es bueno que cada uno la vaya cuestionando en su camino. Démosle, que creo que ya se me está acabando ahora sí el tiempo. Bueno, esto es lo mismo, dale. Es la población por grupo etario, como la pirámide se va achatando. Eso es lo que les digo que tienen que acelerar. Démosle. Las empresas tenemos que estar enfocadas a esto y las nuevas generaciones tenemos que estar enfocadas a esto. Los temas de cambio climático son críticas, son muy complicadas, nos están afectando y lo más triste es que países como los nuestros que contaminamos poco, la afectación por el cambio climático dado por inundaciones, plagas y demás puede ser muy alta en el futuro. Tendencias académicas enfocadas a la protección del medio ambiente, tendencias de liderazgo enfocadas al medio ambiente se vuelven fundamentales para poder entender y lograr ese resultado. Démosle. Creo que ya termino con esto. Yo creo que lo más importante para el tema de transformación digital, para el tema de crecimiento personal y demás, es tener un propósito claro. Se hizo una encuesta y el 70% de las personas que trabajan en las empresas, en las 1000 empresas más grandes del mundo, decían que no se sentían cumpliendo su compromiso de propósito con la empresa en la que estaban ejecutándose. Y cuando una empresa trabaja con sus empleados sin un propósito claro, la productividad puede caer entre el 60 y el 70%. Trabajemos en lo individual. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi objetivo al final de mis días? Porque yo digo, el ateo es el que más sufre, porque el día que se muera ya no tiene más oportunidades. Por lo menos los que creemos en la otra vida, digo, bueno, si algo me faltó por hacer en esta, en la otra de pronto recupero el partido. Pero el que no cree en nadie, se le acabó como dicen acá, el sucre y se le acabó el tiempo. Por lo tanto es, ¿qué pasa ese último día? ¿Por qué me van a recordar? ¿Qué fue lo que hice y dejé a mi entorno cercano o a mi entorno más amplio? Y eso va a llevar a que cambiando el propósito o entendiéndolo y redireccionándolo, y lo más importante, reoxigenándolo todos los días, nos va a permitir poder construir este sueño que teníamos. Este era el mensaje que les quería traer en este tiempo, porque ya el tiempo es mucho más corto. Nuevamente agradeciéndoles por su presencia. Muchas gracias. Y sobre todo que pues ojalá algo de esta historia les pueda llegar a su corazón. Un fuerte abrazo y cuantas veces me convoquen aquí estaré presente. Ah, sí, preguntas, claro, con mucho gusto. Sí, porfa, gracias. Ah, muchas gracias.
De pronto en el chat puede haber preguntas también, no sé. Buenos días. Bien, mis más sinceros felicitaciones por su conferencia, muy pertinente, ¿no? Mi pregunta va respecto a ese grado de competencias que los docentes tratamos que los estudiantes desarrollen. Entonces yo quiero ver cómo desde el punto empresarial, cuál es su evaluación respecto a nuestros profesionales que salen desde las diferentes áreas administrativas, médicas inclusive, cómo ustedes han percibido esas competencias, resultado que nos va a servir para seguir trabajando, así sea poco a poco, en ese impulso que al menos docentes queremos que desarrollen, no solamente profesional, sino personal. Entonces, me gustaría saberlo para tomarlo como base y seguir creyendo en esto, ¿no? Seguir creyendo en el desarrollo de esas competencias, como decía Edgar Morin, los 7 saberes, que los, no solamente profesionales, sino las personas como tal deben desarrollar. Esa era mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. A ver, ahí hay 2 capítulos. Uno, que es, y yo creo que eso desde mis padres tiene mucha vigencia. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro y creo que es un punto fundamental. O sea, yo creo que en cada promoción uno encuentra personas que tienen un alto desempeño porque se han comprometido por ello y otros no tanto. Los docentes tenemos una gran responsabilidad y es una profesión que quiero tanto y estoy tan cercano que soy parte de ese gremio porque entiendo que es el camino para poder construir. No es lo mismo hacer uno empírico que ser uno académico y constructivo. La gran duda que aparece, más que poderle decir cuál es el gap, porque puede haber una mezcla muy grande de temas, es cómo está vinculándose la universidad con la academia. Las pasantías que hoy se están obligando y que ponen como un requisito el tanto por ciento, más que eso debería la universidad aprovechar para ese feedback. Nosotros deberíamos tener un comité docente empresarial que permita decir en esas pasantías, en ese tipo de comportamientos universitarios, cómo podría adjuntarse ese tipo de cosas. Nosotros somos foro de generación de conocimiento, tenemos ahorita Machine Learning, tenemos inteligencia artificial, tenemos a Watson trabajando, que son elementos que posiblemente la universidad los pueda tener o no, pero tenemos una gran cantidad de data que la gente que quiere hacer investigación pudiese participar de ella. Entonces, el destaque aquí es quienes quieren dentro del grupo de estudiantes que ustedes tienen a sus manos seguir avanzando en ese camino y poder tener esas oportunidades donde empresas como la nuestra posiblemente abra esos espacios de investigación para generar conocimiento que Ecuador tiene mucho que contarle al mundo. El software que Veris tiene es desarrollado por ecuatorianos, es nuestro, es construido por un equipo de técnicos de tecnología que acompañan este modelo. Entonces, es cómo logramos más bien que esa articulación de comportamientos se retroalimenten. Cómo esas personas que tienen su primer empleo, hacia la cual todos estamos invitando, la misma universidad les encuesta y les pregunta cómo se están sintiendo de cara a sus competencias para poder sobre ello construir. Cómo la universidad se va renovando y reinventando a través de conocer el producto que está sacando, cómo se está adaptando a la estructura del entorno ya de prestación privada. Gracias. Hola. Muy buenas tardes, buenos días, perdón. Tuve la oportunidad también de conocerlo alguna vez, tuve la oportunidad de también ser proveedor tecnológico de Veris y conocemos hoy por hoy qué es Veris, ¿no? Es una de las empresas más grandes en su línea, pero me gustaría saber exactamente cuál fue el factor que le ayudó a tener el crecimiento que tiene actualmente y qué obstáculos tuvo que vencer, porque yo sé que aquí algunos somos emprendedores y seguramente nos está costando bastante llegar a ese nivel, pero ¿qué fue lo que hizo bien y cuáles fueron los obstáculos que tuvo que superar para que llegara a estar a donde está? Gracias. Miren, el primer tema, y lo he dicho varias veces, entender al cliente. Lo primero que yo hacía, yo pedía las encuestas porque hacíamos encuestas todos los días en buzón de sugerencia. En esa época no había tanta tecnología, 17 años atrás, y la gente metía en el buzón sus comentarios. Yo me leía los comentarios de todas las personas que escribían. Todas me las leía yo, porque quería entender de fondo cuál era su verdadera intención. Con eso hicimos luego una encuesta más grande. Y les voy a decir 3 cosas importantes. La gente las tengo aquí,
Quiero que me atiendan en los horarios que yo me pueda atender. Beris abrió desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y de lunes a domingo. Quiero que me atiendan en un lugar cerca a mi casa. Fuimos los líderes en abrir en centros comerciales. Quiero poder estar con mi familia para cuando me vaya a atender. Lo abrimos en centro comercial. Entonces, escuchar al cliente es el primer dato fundamental. Y la segunda, van a tener que luchar con el mercado. Cuando salió Apple, Windows y Microsoft, eso no sirve, es terrible, es pirata, es barato, es malo. Todo el tiempo los médicos que atendían con consultas mucho más caras, el laboratorio clínico, incluso hasta hoy, eso es malo, eso no es tan bueno, es que usted no se utiliza no sé qué. Tenemos todos los certificados de calidad y hay que seguir trabajando en eso, pero la competencia siempre te va a deteriorar y te va a desprestigiar lo que tú estás haciendo. Por eso la constancia para poder llegar a hacerlo es fundamental. Miren que el dueño de Netflix fue a Blockbuster a venderle y le iba a vender por $20 millones el negocio que lo que hoy es Netflix, porque tiene momentos de debilidad y de preocupación. Si uno tiene la convicción que tiene claro lo que el cliente quiere y sigue trabajando en eso, sin duda va a llegar al objetivo y a la meta. Gracias. Bueno, vía online te quieren hacer la siguiente pregunta. ¿Qué factores debo tener en cuenta para disminuir el margen de error al tomar una decisión estratégica? A ver, ahí en uno de los recientes estudios, en términos generales, hay dos grupos de personas, los promotores y los preventivos. Y esto, para ponerlo en términos muy coloquiales, es como en un partido de fútbol, el director técnico que sale a meter goles o el director técnico que sale a que no le metan los goles. El emprendedor tiene que salir a meter goles, con el riesgo que le metan uno que otro gol en contra. El gran reto ahí es acostumbrémonos en las metodologías ágiles a sacar el producto mínimo viable. Es un producto que se saca pronto, que tiene la probabilidad de error alta, pero que si tiene errores no me complican ni me impactan mucho. ¿Por qué? Porque al tener el producto mínimo viable, lo saco al mercado, lo pongo en degustación, si tiene errores lo puedo mejorar y no pierdo la inversión completa que he hecho. Entonces, tratar de reducir el producto para que sea ya un prototipo y con ello poderlo ir evidenciando me va a permitir reducir dramáticamente el margen de error que puedo tener. Jorge, muchas gracias por tu presentación. Un aplauso para Jorge Wills. Te vamos a entregar un certificado, Jorge. Perdón, mis datos están ahí. Estoy en LinkedIn. Cualquier pregunta, comentario, sugerencia, con mucho gusto, quejas, reclamos, me gusta también. Oiga, no me gustó tal cosa, pónganlo que con confianza lo puedo recibir ahí. Para eso estamos. Gracias. Bien, la Universidad de Guayaquil le va a entregar el presente reconocimiento al doctor Jorge Wills. Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, otorgan el presente reconocimiento a el doctor Jorge Wills Ospina por su destacada participación como conferencista magistral en el 4º Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Administrativas, temática Cooperación Universidad-Empresa con Liderazgo y Desarrollo Social, con el tema Liderazgo y Transformación Digital, la experiencia centrada en el cliente, desarrollado el 15, 16 y 17 de diciembre del 2021. Firman la ingeniera Janet Bonilla, decana, ingeniero Fernando Proaño, gestor de investigación, y el ingeniero Milton Manosalva, subdecano.